Audioescuelasabática.com. Lección número 12, para el 18 de diciembre de 2021. Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Sábado 11 de diciembre. Para memorizar. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. El Nuevo Testamento está saturado del Antiguo Testamento. Es decir, los escritores inspirados del Nuevo Testamento citaron a los escritores inspirados del Antiguo Testamento como fuente de autoridad. Jesús mismo dijo: escrito está. Mateo capítulo 4, verso 4. Es decir, escrito está en el Antiguo Testamento, y dijo que es preciso que se cumplan las Escrituras. Marcos capítulo 14, verso 49. Es decir, las Escrituras del Antiguo Testamento. Y cuando Jesús se encontró con dos discípulos camino a Emaús, en lugar de hacer un milagro para mostrarles quién era, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas capítulo 24, verso 27. Ya sea empleando citas directas, alusiones, referencias o historias o profecías, los autores del Nuevo Testamento usaron constantemente el Antiguo Testamento para reforzar e incluso justificar sus afirmaciones. Específicamente, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Juan, Romanos, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Hebreos, las epístolas pastorales y el Apocalipsis se remiten a Deuteronomio. Esta semana consideraremos algunos de esos casos y veremos qué verdad presente podemos extraer de ellos. Audioescuelasabática.com. Domingo 12 de diciembre. Escrito está. Escucha Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. ¿Cómo respondió Jesús a las tentaciones de Satanás en el desierto y qué lección importante hay para nosotros en su respuesta? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús no discutió con Satanás ni entró en debate con él. Simplemente citó las Escrituras porque, por ser la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos capítulo 4, verso 12.
y en cada caso la palabra que él citó fue de Deuteronomio. Qué interesante que Jesús en el desierto eligiera citar pasajes que también le fueron dados a Israel en el desierto. En la primera tentación, Jesús mencionó Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. Moisés le había estado contando al antiguo Israel cómo el Señor había velado por ellos todos esos años en el desierto, incluyendo la provisión de maná, todo como parte de un proceso de refinamiento, ya que el Señor estaba tratando de enseñarles lecciones espirituales. Y entre esas lecciones estaba que no sólo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios los alimentó con comida física, pero también le da alimento espiritual. No pueden tomar solo lo primero sin lo segundo. Jesús usó la imagen del pan como una transición a Deuteronomio y para reprender a Satanás y la duda que trató de inculcar en Jesús. En la segunda tentación, Jesús se remite a Deuteronomio, capítulo 6, verso 16, donde Moisés señaló al pueblo su rebelión en Masá. Ver Éxodo capítulo 17, versos 1 al 7, diciendo: No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. La palabra para tentar puede significar probar o poner a prueba. El Señor ya les había mostrado, vez tras vez, su poder y su disposición para sustentarlos. Sin embargo, cuando se presentó el problema, clamaron: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Éxodo capítulo 17, verso 7. Y fue de esa historia bíblica que Jesús extrajo elementos para reprender a Satanás. En la tercera tentación, esta vez Satanás buscó que Cristo se inclinara para adorarlo. Qué revelación clara y flagrante de quién era verdaderamente y qué quería en realidad. En lugar de debatir, Jesús reprende a Satanás y vuelve nuevamente a la palabra de Dios. Deuteronomio, donde el Señor le advirtió a su pueblo sobre lo que sucedería si se apartaban y adoraban a otros dioses. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Es decir, a Él y solo a Él. ¿Cómo podemos aprender a obtener más poder en la vida diaria de nuestro estudio de la palabra de Dios para reflejar más plenamente el carácter de Jesús y, al igual que Él, resistir las tentaciones de Satanás? Audioescuelasabática.com. Lunes 13 de diciembre. Levantar rostros. En Deuteronomio capítulo 10, Moisés de nuevo estaba contando la historia de Israel, y de nuevo usó esos relatos para exhortar a su pueblo a la fidelidad. En medio de esa amonestación, dijo algo más. Escucha Deuteronomio capítulo 10, versos 17 al 19. ¿Cuál es el mensaje esencial para el pueblo y por qué este mensaje es relevante para la iglesia de Dios hoy? Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. La frase no hace acepción de personas se traduce de una figura retórica hebrea. Significa literalmente que él no levanta rostros.
Se cree que esto proviene de un contexto legal en el que el juez o el rey ve el rostro de la persona que está siendo juzgada y en función del estatus de esa persona, si es una persona importante o alguien insignificante, el juez o el rey emite un veredicto. La implicación aquí en Deuteronomio es que el Señor no trata a la gente así, a pesar de su gran poder y fuerza. Es justo con todos independientemente de su estatus. Esta verdad, por supuesto, se reveló en la vida de Jesús y en su trato incluso con los más despreciados de la sociedad. Escucha Hechos capítulo 10, verso 34, Romanos capítulo 2, verso 11, Gálatas capítulo 2, verso 6, Efesios capítulo 6, verso 9, Colosenses capítulo 3, verso 25 y Primera de Pedro capítulo 1, verso 17. Estos versículos, ¿cómo utilizan Deuteronomio capítulo 10, verso 17? Hechos capítulo 10, verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Romanos capítulo 2, verso 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Gálatas capítulo 2, verso 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Colosenses capítulo 3, verso 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Primera de Pedro capítulo 1, verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No importa cuán diversas sean las circunstancias en cada una de estas referencias. En Efesios, Pablo les dice a los amos que sean cuidadosos en su trato con los esclavos. En Romanos, Pablo habla del hecho de que cuando de salvación y condenación se trata, no hay diferencia entre judíos y gentiles. Todas se remiten a Deuteronomio y a la idea de que Dios no levanta rostros, y si Él, Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, no tiene favoritismos, entonces nosotros tampoco deberíamos tenerlos. Podemos ver una revelación del Evangelio, especialmente en cómo lo utiliza Pablo en Romanos. Todos estamos en la misma esfera, sin importar quiénes somos en términos de estatus. Todos somos seres caídos que necesitan la gracia salvífica de Dios. Y lo bueno es que, independientemente de nuestro estatus, a todos se nos ofrece la salvación en Jesucristo. ¿Con qué frecuencia, incluso sutilmente, levantas rostros? ¿Y por qué la cruz nos muestra cuán pecaminosa es realmente esa actitud? Audioescuelasabática.com. Martes 14 de diciembre. Maldito en un madero. Escucha Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 14. ¿Qué está diciendo Pablo que sea relevante para nosotros hoy y cómo utiliza Deuteronomio capítulo 27, verso 26 y capítulo 21, versos 22 y 23 para plantear su postura? Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto no solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley
o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Deuteronomio capítulo 27, verso 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Lamentablemente, es común en el cristianismo utilizar esta carta como una especie de justificativo para no guardar la ley, los 10 mandamientos. Por supuesto, ese argumento en realidad se usa como una razón para no guardar el 4.º mandamiento, como si la observancia de ese único mandamiento, a diferencia de los otros 9, fuera de alguna manera una expresión del legalismo que Pablo plantea aquí. Sin embargo, Pablo no estaba hablando en contra de la ley, y por cierto, no hay nada en este pasaje que pueda justificar la transgresión del mandamiento del sábado. La clave se puede encontrar en Gálatas capítulo 3, verso 10, donde expresa que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y luego cita Deuteronomio capítulo 27, verso 26. El problema no es la obediencia a la ley, sino depender de la ley, una postura difícil, si no imposible, para seres caídos como nosotros. El argumento de Pablo es que no somos salvos por las obras de la ley, sino por la muerte de Cristo en nuestro favor, que se nos acredita por la fe. Su énfasis aquí está en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y para ayudar a aclarar este asunto, nuevamente se remite a Deuteronomio. Esta vez a Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Al igual que Jesús, Pablo dice: escrito está, mostrando la autoridad del Antiguo Testamento, y ahora cita un texto que trata de alguien que cometió un delito capital y luego de ejecutarlo por ello, lo colgaron de un madero, tal vez para disuadir a los demás.
No obstante, Pablo utiliza eso como un símbolo de la muerte sustitutiva de Cristo en nuestro favor. Cristo se convirtió en una maldición por nosotros porque enfrentó la muerte que toda la humanidad enfrentaría, porque todos han violado la ley. Sin embargo, lo bueno del Evangelio es que la maldición que debería haber sido nuestra fe suya en la cruz, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas capítulo 3, verso 14. Elena de White lo dijo así: ninguno sino Cristo podía redimir al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre de su Hijo. Patriarcas y Profetas, página 48. Reflexiona en lo que enfrentarías si tuvieses que recibir el justo castigo por cualquier agravio que hayas cometido. Sin embargo, debido a que Cristo cargó con el castigo por tus errores sobre sí, para que tú no tengas que hacerlo, ¿cuál debería ser tu respuesta a su sacrificio? Audioescuelasabática.com. Miércoles 15 de diciembre. Un profeta como yo. Repetidas veces, el Señor le había advertido a Israel que no siguiera las prácticas de las naciones que lo rodeaban. Al contrario, debían dar testimonio a esas naciones. Deuteronomio capítulo 4, versos 6 al 8. En Deuteronomio capítulo 18, verso 9 al 14, Moisés nuevamente les advierte acerca de sus prácticas específicas, que eran una abominación para con Jehová. Deuteronomio capítulo 18, verso 12. Por ende, en este contexto, les dice: a los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Deuteronomio capítulo 18, verso 13. Escucha Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19. ¿Qué les quiere decir Moisés allí? Luego compara esto con Hechos capítulo 3, verso 22 y capítulo 7, verso 37. Pedro y Esteban, ¿cómo aplican Deuteronomio capítulo 18, verso 18? Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Hechos capítulo 3, verso 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Hechos capítulo 7, verso 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. En referencia al pacto del Sinaí, Moisés narra que los hijos de Israel, en la revelación de la ley de Dios,
Éxodo capítulo 20, versos 18 al 21, querían que Moisés actuara como mediador, como intercesor entre ellos y Dios. Es entonces cuando Moisés les promete 2 veces que el Señor levantaría un profeta como Moisés. Deuteronomio capítulo 18 versos 15 y 18. Dado el contexto, la idea es que este profeta, al igual que Moisés, entre otras cosas también sería un intercesor entre el pueblo y el Señor. Muchos siglos después, tanto Pedro como Esteban citan este pasaje en referencia a Jesús. Para Pedro, Jesús fue el cumplimiento de lo que habían dicho sus santos profetas, Hechos capítulo 3, verso 21, y los líderes debían obedecer a él y lo que él dice. Es decir, Pedro usó este pasaje que los judíos conocían y lo aplicó directamente a Jesús, con la idea que debían arrepentirse por lo que habían hecho. Hechos capítulo 3, verso 19. A continuación, en Hechos capítulo 7, verso 37, cuando Esteban, aunque en un contexto diferente del de Pedro, estaba proclamando a Jesús, él también se refirió a esa famosa promesa y también sostuvo que señalaba a Jesús. Estaba diciendo que Moisés, con su papel en la historia y como dirigente de los judíos, había prefigurado a Jesús. Es decir, al igual que Pedro, Esteban buscaba mostrarle al pueblo que Jesús era el cumplimiento de la profecía y que necesitaban escucharlo. Contrariamente a la acusación formulada en su contra de que Esteban había estado hablando palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, Hechos capítulo 6, verso 11, Esteban proclamó a Jesús como el Mesías, un cumplimiento directo de lo que Dios había prometido a través de Moisés. Estos versículos, ¿en qué medida muestran cuán primordial fue Jesús en toda la Biblia y por qué toda nuestra interpretación de ella debe estar centrada en Cristo? Audioescuelasabática.com. Jueves 16 de diciembre. Horrenda cosa. El libro de Hebreos, con toda su profundidad y sublimidad, era en muchos sentidos sólo una larga exhortación a los judíos creyentes en Jesús. Y lo que les exhortaba a hacer es: permanezcan fieles al Señor. Esta fidelidad, por supuesto, debe surgir de nuestro amor por Dios, por quien es Él, y por su carácter y su bondad, expresados con su mayor fuerza en la cruz de Cristo. Sin embargo, los seres humanos a veces necesitan que se les recuerde cuáles serán las terribles consecuencias de alejarse. Es decir, debemos recordar que, a fin de cuentas, si no aceptamos lo que Jesús ha hecho por nosotros, al haber pagado el castigo por nuestros pecados, tendremos que pagarlo por nuestra cuenta, y eso implica el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 22, verso 13, seguido de la destrucción eterna. Escuche Hebreos capítulo 10, versos 28 al 31. ¿Qué quiere decir Pablo y cómo se aplica a nosotros también? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué interesante que Pablo cite Deuteronomio
para exhortar a los creyentes judíos a permanecer fieles a Dios. Pablo cita Deuteronomio capítulo 17, verso 6, en relación con el hecho de que alguien considerado digno de muerte enfrentaría esa muerte solo después de que al menos 2 personas testificaran contra él. Pero Pablo hizo esto para dejar en claro que si la infidelidad podía llevar a la muerte bajo el antiguo pacto, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos capítulo 10, verso 29. En otras palabras, ustedes tienen más luz y más verdad que ellos y saben del sacrificio del Hijo de Dios por sus pecados. Por lo tanto, si se apartan, su condenación será mayor que la de ellos. Inmediatamente después, Pablo regresa a Deuteronomio, ahora a Deuteronomio capítulo 32, verso 35, simplemente para reforzar su argumento. En vista de lo que habían recibido en Cristo y de que conocían la gran provisión hecha en favor de ellos, el Señor, quien dijo, «Mía es la venganza», juzgará a su pueblo por su apostasía e infidelidad. Al fin y al cabo, Él había juzgado a los antepasados de ellos, que no tenían lo que tenían estos judíos del Nuevo Testamento, la revelación más completa del amor de Dios manifestada en la cruz. Entonces, básicamente, Pablo estaba diciendo, están advertidos. Jehová juzgará a su pueblo. Deuteronomio capítulo 32, verso 36. ¿Cuál es nuestra única esperanza en ese juicio? Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Audioescuelasabática.com. Viernes 17 de diciembre, para estudiar y meditar. Así como el Antiguo Testamento se cita a sí mismo, es decir, así como algunos de los profetas hicieron referencia a pasajes de Moisés, el Nuevo Testamento está lleno de citas directas, referencias y alusiones al Antiguo Testamento. Salmos, Isaías y Deuteronomio se encuentran entre los más citados. A menudo, también los escritores del Nuevo Testamento citaron de la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, o la Biblia de los 70. Los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como la Torá o el Pentateuco, se tradujeron en el siglo III a.C. y el resto del Antiguo Testamento alrededor del siglo II a.C. También podemos aprender mucho sobre cómo interpretar la Biblia por la manera en que los escritores inspirados del Nuevo Testamento utilizaron el Antiguo Testamento. Y una de las primeras lecciones que podríamos aprender es que, a diferencia de muchos eruditos bíblicos en la actualidad, los escritores del Nuevo Testamento nunca plantearon ninguna duda sobre la autenticidad ni la autoridad de los libros del Antiguo Testamento. No hay nada en sus escritos, por ejemplo, que revele dudas sobre la historicidad de los relatos del Antiguo Testamento, desde la existencia de Adán y Eva, pasando por la caída, el diluvio, hasta el llamado de Abraham y demás. La erudición que cuestiona estas cosas es simplemente el escepticismo humano, y no debería tener cabida en el corazón ni en la mente de los adventistas del séptimo día. Preguntas para dialogar. 1.
Piensa en la luz que recibimos los adventistas del séptimo día. ¿Qué debería enseñarnos acerca de la gran responsabilidad que tenemos de ser fieles a las verdades que conocemos? 2. Vuelve a escuchar Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14. ¿Qué manifestaciones modernas de esta abominación para con Jehová existen hoy? ¿Y cómo podemos asegurarnos de evitarlas? 3. ¿Por qué los cristianos que comprenden más que nadie la aplicación universal de la muerte de Cristo en la cruz nunca deben levantar rostros? Ver el estudio del lunes. ¿Cómo podemos reconocer en nosotros mismos la tendencia a hacer precisamente eso, sin autoengañarnos? ¿Por qué contemplar la cruz y mantenerla siempre delante de nosotros puede curarnos de esta actitud equivocada?